Imagina esto. Estás de pie en Constantinopla, año 1453, la ciudad más grande de la cristiandad, acaba de caer. Pero mientras todos celebran la victoria militar, algo mucho más siniestro se desarrolla en las sombras. Miles de mujeres y niñas están siendo sistemáticamente reunidas, clasificadas como mercancía y sus destinos sellados por una maquinaria burocrática tan eficiente, tan fríamente calculada, que te helaría la sangre. Lo que estoy a punto de revelarte no es solo historia, es una pesadilla que duró siglos, oculta tras el esplendor de cortinas de seda y palacios dorados. Si te fascinan las verdades oscuras que la historia intentó enterrar, dale like al video y quédate hasta el final, porque lo que les ocurrió a estas mujeres desafiará todo lo que creías saber sobre el poder y la conquista. Déjame un comentario. ¿Sabías algo de esto? Antes de hoy, déjame llevarte de vuelta al Imperio Otomano, en su apogeo. Estamos hablando de una de las civilizaciones más poderosas de la historia, que se extendía desde Viena hasta el Golfo Pérsico, desde el norte de África hasta el Cáucaso. Un imperio que gobernó durante más de 600 años. Pero detrás de cada conquista, detrás de cada expansión territorial, existía un sistema tan metódico, tan institucionalizado, que convertía a los seres humanos en propiedad con un simple trazo de pluma. Los otomanos no solo conquistaban tierras, conquistaban personas, y las mujeres se convirtieron en la mercancía más valiosa del imperio. Esto es lo que no te cuentan en los libros de historia. Cuando los ejércitos otomanos arrasaban una región, la victoria significaba mucho más que izar una bandera. En el momento en que una ciudad caía, unidades especiales se desplegaban con una misión específica: identificar, capturar y clasificar a cada mujer y niña de valor. No era saqueo al azar, era organizado, era sistemático, era político oficial. Las jóvenes eran separadas en categorías: las más bellas, reservadas para el harén del sultán, o entregadas como obsequios a altos funcionarios. Aquellas con habilidades específicas, ya fuera bordar, cantar o bailar, se convertían en esclavas especializadas en hogares nobles, y el resto, vendidas en mercados públicos como ganado. ¿Puedes imaginar ser evaluada como si fueras un mueble? Tu valor determinado por tu rostro, tu edad, tu virginidad. Esa era la realidad para cientos de miles de mujeres. Pero aquí es donde se vuelve verdaderamente aterrador. El Imperio Otomano no solo practicaba la esclavitud, la legalizó, la escribió en sus leyes. Los tribunales de la Sharia proporcionaban documentación oficial para cada transacción. Piénsalo. Había jueces, sellos oficiales, registros legales. Cuando comprabas una esclava, recibías papeles que probaban tu propiedad. Ella se convertía en tu posesión ante los ojos de Dios y del Estado. No era una práctica bárbara que ocurría en las sombras. Era respetable, era normal, era un martes cualquiera en el Imperio Otomano. Los mercados de esclavos estaban por todas partes. En Estambul solamente había múltiples lugares donde se comerciaba carne humana a diario. Las mujeres se colocaban en plataformas, mientras los compradores las examinaban. Les revisaban los dientes como a los caballos. Inspeccionaban sus cuerpos públicamente. Los registros históricos describen cómo los compradores exigían que las mujeres se desnudaran para verificar que no tuvieran deformidades. La humillación era parte del proceso. Romper su espíritu las hacía más dóciles. Los precios variaban enormemente. Una joven circasiana de piel clara y ojos claros podía venderse por el equivalente a una casa pequeña. Una mujer mayo R o considerada menos atractiva, quizás por el precio de un buen caballo. Tu valor como ser humano, reducido a un número en un libro contable. Y el mercado siempre tenía hambre, siempre demandaba nuevo inventario, lo que significaba que las conquistas nunca se detenían. Ahora, hablemos del harén imperial,
porque Hollywood lo ha retratado completamente mal. Esto no era un palacio del placer donde las mujeres descansaban sobre cojines, comiendo uvas. El harén imperial era una prisión con barrotes dorados, una jerarquía del sufrimiento, donde cientos, a veces miles de mujeres, competían por la atención de un solo hombre, sabiendo que de ello dependía todo su futuro. Aquí está la genialidad retorcida del sistema. El sultán podía tener hasta 4 esposas oficiales, pero un número ilimitado de concubinas. Las mujeres capturadas en las conquistas eran entrenadas, educadas, convertidas al Islam, y luego, si tenían una suerte extraordinaria, podían atraer la mirada del sultán por una noche. Una sola noche que podía determinar si vivirían en el lujo o morirían olvidadas en algún rincón del palacio. La competencia era despiadada. Mujeres que se envenenaban entre sí, aunque difundían rumores, que formaban alianzas, y luego las traicionaban. Todo por la mínima posibilidad de dar a luz al hijo del sultán. Porque solo la madre de un príncipe tenía poder real, y las demás eran solo cuerpos mantenidos para un posible uso. Imagina cientos de mujeres encerradas en esta hermosa prisión, con toda su existencia reducida a esperar, a tener esperanza, a conspirar por un momento de atención de un hombre, que tal vez ni siquiera recordara sus nombres. Pero hay otra capa en este horror, aún más calculada. Cuando los otomanos conquistaban un territorio y derrotaban a su nobleza, tenían una política especial para las esposas e hijas de los comandantes enemigos y de los aristócratas. No solo eran esclavizadas, eran específicamente seleccionadas para causar el máximo impacto psicológico. La esposa de un general derrotado podía ser entregada a un oficial otomano como trofeo. La hija de un rey cristiano tal vez terminaba en el harén del sultán. Esto no se trataba solo de sexo o de poder, se trataba de borrar el legado del enemigo, de tomar lo más preciado que tenía y hacerlo tuyo. Los relatos históricos describen cómo estas mujeres de alta cuna eran exhibidas por Constantinopla encadenadas, con sus ropas finas desgarradas y sus joyas arrebatadas, mientras la multitud observaba la caída de los poderosos. El mensaje era claro: tu sangre noble ya no significa nada. Ahora eres nuestra. Tus hijos serán nuestros. Tu propia identidad será borrada. Y aquí viene la parte que hace esto aún más perverso: a la explotación maternal. El sistema otomano descubrió algo diabólico. Si capturas a una mujer embarazada o a una mujer con hijos pequeños, no solo la posees a ella, posees su desesperación, su necesidad de proteger a sus hijos. La hacía infinitamente más controlable. Las madres eran separadas de sus hijos y se les decía que obedecer era la única manera de volver a verlos. Las mujeres embarazadas eran obligadas a dar a luz en cautiverio, y sus recién nacidos se convertían inmediatamente en propiedad de sus dueños. El instinto maternal, el impulso humano más poderoso, fue convertido en un arma de control. A algunas mujeres se les decía que sus hijos tendrían una vida mejor si cooperaban. Otras veían como sus hijos eran llevados al sistema de genízaros, donde los niños eran convertidos y entrenados como soldados de élite que un día conquistarían más tierras cristianas. Imagina esa tortura psicológica en tu hijo, convirtiéndose en el arma utilizada contra tu propio pueblo. Pero el cautiverio físico era solo una parte de la pesadilla. La destrucción espiritual y cultural era igualmente sistemática. La conversión forzada al Islam no solo se alentaba, a menudo era obligatoria. Las mujeres cristianas y judías capturadas en las conquistas enfrentaban una elección que no era realmente una elección: convertirse o sufrir para siempre. Las ceremonias de conversión estaban diseñadas para romper lo que quedaba de su antigua identidad. Se te daba un nuevo nombre, generalmente turco o árabe, borrando tu identidad original. Se te enseñaban nuevas oraciones en un idioma que no comprendías. Tu antigua religión, prohibida. Tus antiguas costumbres, castigadas. Incluso hablar tu lengua materna podía resultar
en palizas. En una sola generación, las hijas nacidas en esclavitud no tenían memoria de los orígenes de sus madres. El genocidio cultural se completaba. La nieta de una chica griega no sabría que tenía ascendencia griega. Los descendientes de una mujer serbia serían puramente otomanos en identidad. El viejo mundo simplemente borrado. La eficiencia de esta destrucción de identidad era asombrosa. Los registros otomanos muestran cómo rastreaban los linajes, pero al mismo tiempo borraban la herencia. Sabían de dónde venías, pero se aseguraban de que lo olvidaras. Y en todo este proceso corría una corriente de terror psicológico absolutamente calculada. Los castigos públicos a mujeres esclavas desobedientes servían como advertencia para todas las demás. Podías estar trabajando en una casa y de pronto escuchar gritos desde la calle, una mujer siendo azotada públicamente por intentar escapar, o peor aún, por intentar contactar a su familia en su tierra natal. El terror no siempre era físico, a veces era la incertidumbre. No saber si tu hijo seguía con vida, no saber si serías vendida de nuevo mañana, no saber si el favor del amo hoy significaba seguridad, o si su humor cambiaría y te encontrarías expulsada o muerta. La ley otomana otorgaba a los dueños de esclavos un poder casi absoluto sobre su propiedad humana. Un amo que mataba a su esclavo podía enfrentar una multa en quizás, usualmente, nada en absoluto. Podía ser violada, golpeada, mutilada, y no existía recurso legal alguno. No eras una persona, eras propiedad. La ley lo decían los jueces, lo confirmaban. La sociedad lo aceptaba. La guerra psicológica iba más allá del individuo. Cuando una ciudad estaba a punto de ser conquistada, los rumores sobre lo que les sucedía a las mujeres se difundían antes que los ejércitos. El terror formaba parte del arma. A veces las ciudades se rendían sin pelear, porque la alternativa, lo que pasaría con sus esposas e hijas, era demasiado horrible como para imaginarla. Y aquí está lo que hace que todo este sistema sea aún más escalofriante en la documentación. Los otomanos llevaban registros meticulosos, documentos judiciales, recibos de venta, inventarios de harenes, correspondencia diplomática, anotaban absolutamente todo. La legalización y documentación de la crueldad con precisión burocrática. En los archivos otomanos actuales aún pueden encontrarse los documentos de venta reales, nombres, edades, descripciones físicas, precios pagados. Puedes seguir el rastro en papel de una niña de 14 años capturada en Hungría, vendida en Belgrado, revendida en Estambul, y que finalmente terminaba en la casa de un gobernador provincial en Damasco. Toda su vida reducida a una serie de transacciones, cada una debidamente sellada y archivada. El sistema incluso tenía regulaciones sobre la reproducción. Si una esclava daba a luz al hijo de su amo, su estatus cambiaba. No podía ser vendida mientras él viviera, y si tenía un hijo varón, podía ser liberada tras su muerte. Pero eso no era misericordia, era manejo de ganado. Los mismos principios se aplicaban a los caballos y al ganado. Producir descendencia aumentaba tu valor, no concebir te mantenía desechable. Las cartas diplomáticas entre potencias europeas y la corte otomana a veces mencionaban a mujeres específicas por su nombre. Una noble capturada podía ser rescatada si su familia pagaba lo suficiente, pero las negociaciones podían tardar años, durante los cuales permanecía en cautiverio, y los precios del rescate se fijaban deliberadamente altos, arruinando a las familias y asegurando que la mayoría de las mujeres nunca fueran liberadas. La documentación también revela algo que muchos historiadores suelen pasar por alto en la magnitud económica. El comercio de esclavos, especialmente de mujeres, fue una de las fuentes de ingresos más importantes del Imperio Otomano. Los impuestos sobre las ventas de esclavos llenaban las arcas del tesoro. La industria empleaba a miles en cazadores de esclavos, comerciantes, entrenadores, guardias, eunucos, administradores, una economía entera construida sobre el sufrimiento humano, todo cuidadosamente registrado en los libros contables. Pero quizá el aspecto más inquietante de todo este sistema
Es lo que les ocurrió a la mayoría de estas mujeres. La desaparición. El silencio. Por cada mujer cuya historia sobrevivió en algún registro, miles desaparecieron por completo, sin nombre, sin rastro, sin memoria. Piénsalo, una chica capturada a los 14 años, vendida a una casa, que trabaja allí durante 50 años y muere. Nadie registra su muerte. No es enterrada con su familia. Sus parientes, en su tierra natal, nunca supieron qué fue de ella. Simplemente desapareció de la historia, sin lápida, sin memorial, nada. El silencio en los registros históricos es ensordecedor. Tenemos relatos detallados de campañas militares, de proyectos arquitectónicos y intrigas políticas, pero las mujeres son ruido de fondo mencionadas de pasada. Estadísticas sin nombres. El sufrimiento de cientos de miles reducido a notas al pie. Algunas mujeres dejaron rastros por accidente. Una nota en un margen. Un nombre grabado en una pared. Una sola línea en un diario escrito por otra persona. Estos diminutos fragmentos son todo lo que queda de vidas enteras de sufrimiento. La inmensa mayoría no dejó nada. Y aquí está lo que hace que el silencio sea aún más perturbador. Fue deliberado. El sistema fue diseñado para borrar a estas mujeres 2 veces. Primero de sus vidas y familias originales. Luego de la historia misma. A las mujeres esclavizadas se les desalentaba el alfabetismo. Sus testimonios no se registraban. Sus experiencias no se consideraban dignas de ser documentadas. Existían para servir, y cuando morían, estaban destinadas al olvido. Las pocas historias de escape que sobrevivieron son notables, precisamente porque son tan raras. Sabemos de quizás un puñado de mujeres que lograron escapar y regresar a Europa, que contaron sus historias a los cronistas, pero por cada una que escapó, ¿cuántas miles nunca lo hicieron? ¿Cuántas lo intentaron y fueron atrapadas y castigadas con tal brutalidad que nadie más se atrevió a intentarlo? La desaparición no fue solo física, fue cultural, familiar, espiritual. Una hija arrancada de un pueblo en los Balcanes simplemente dejaba de existir para su familia. Después de unos años, celebraban un funeral sin cuerpo, lloraban, y luego intentaban olvidar, porque la alternativa, imaginar su destino, era demasiado dolorosa. Se convertía en un fantasma, presente en sus pensamientos, pero ausente en la realidad. El sistema otomano perfeccionó el arte de hacer desaparecer a las personas mientras las mantenía con vida. Podías estar viviendo en Estambul, pasar junto a tu familia de nacimiento si venían a comerciar, y no reconocerlos. Tu idioma desaparecido, tu nombre cambiado, tu memoria borrada, deliberadamente. Habías desaparecido de ti misma. Entonces, ¿cuál es el legado de todo esto? ¿Qué hacemos con este conocimiento? El Imperio Otomano cayó hace un siglo. Los mercados de esclavos ya no existen. Los harenes son ahora museos, llenos de turistas tomándose selfies donde antes las mujeres lloraban. Pero el silencio permanece. El borrado continúa. La mayoría de la gente nunca ha oído estas historias. Las clases de historia se centran en sultanes y batallas, en arquitectura y arte, y las mujeres siguen siendo invisibles, siguen desaparecidas, aún siguen en silencio. Pero aquí está lo importante sobre el silencio. Es una elección. Alguien decide que recuerda la historia y que olvida. Durante siglos, se tomó la decisión de olvidar a estas mujeres, de dejar que su sufrimiento desapareciera en una cómoda amnesia histórica, de enfocarse en la gloria de los imperios e ignorar los océanos de lágrimas que los construyeron. Podemos tomar una decisión diferente. Podemos recordar, podemos decir sus nombres cuando los encontremos. Podemos reconocer que detrás de cada imperio histórico existió una máquina de sufrimiento que destrozó incontables vidas, especialmente vidas de mujeres, y que la ausencia de sus voces en los registros históricos es en sí misma una forma de violencia que seguimos perpetuando
cuando no hablamos de ello. El trato del Imperio Otomano hacia las mujeres conquistadas no fue único en la historia, pero sí fue singularmente sistemático, singularmente documentado y singularmente borrado de la memoria histórica popular. Todo imperio tiene sangre en las manos, pero solo vemos esa sangre cuando elegimos mirar. Así que aquí va mi pregunta para ti. Ahora que lo sabes, ¿qué harás con este conocimiento? ¿Permitirás que se desvanezca nuevamente en una cómoda oscuridad? ¿O te asegurarás de que estas voces, silenciadas durante tanto tiempo, finalmente sean escuchadas? Deja tus pensamientos en los comentarios. Y si quieres más verdades incómodas sobre la historia, suscríbete, porque hay mucho más que nunca te contaron. Recuerda, la historia no se trata solo de lo que ocurrió, se trata de lo que elegimos recordar, y olvidar a estas mujeres una vez más nos haría cómplices de su borrado.